Sean bienvenidos, hermanos, a este video aquí en su canal Reuniones Teocráticas. En este video estaremos haciendo la consideración semanal para el estudio de la Atalaya para la semana 1 al 7 de julio de 2024. Para esta semana tenemos asignada el artículo de estudio número 17 con el tema "No abandonemos nunca el paraíso espiritual", y está tomado del libro de Isaías 65:18, que dice: "Alégrense y estén felices para siempre por lo que voy a crear". Así que vamos a iniciar con la pregunta 1, que dice: ¿qué es el paraíso espiritual y qué deberíamos estar decididos a hacer? El paraíso espiritual es un ambiente lleno de vida y actividad, donde millones de personas disfrutan de verdadera paz y están decididas a no abandonarlo por nada del mundo. Deberíamos estar decididos a permanecer en ese paraíso y a invitar a otros a unirse a él. Siguiente pregunta: ¿por qué es tan sorprendente que exista el paraíso espiritual? Es sorprendente que exista el paraíso espiritual porque Jehová ha creado este ambiente de tranquilidad en medio de un mundo lleno de odio, maldad y peligro. Él nos lleva a un ambiente seguro donde podemos florecer espiritualmente, describiéndolo como un lugar de refugio y un jardín bien regado. Párrafo 3. ¿Cuál fue el primer cumplimiento de la palabra del capítulo 65 de Isaías? El primer cumplimiento de las palabras del capítulo 65 de Isaías ocurrió en el 537 antes de nuestra era, cuando los judíos arrepentidos fueron liberados de Babilonia y regresaron a su tierra, reconstruyendo Jerusalén y restaurando el templo con la ayuda de Jehová. Siguiente pregunta en el párrafo 4. ¿Cómo se han estado cumpliendo en tiempos modernos las palabras del capítulo 65 de Isaías? El segundo cumplimiento de las palabras de Isaías comenzó en 1919, cuando los siervos de Jehová fueron liberados de Babilonia la Grande. Desde entonces el paraíso espiritual se ha extendido por toda la tierra, con muchos proclamadores del reino formando congregaciones y transformándose espiritualmente. Vamos a pasar ahora al párrafo 5. La pregunta dice: según Isaías 65:13, ¿de qué bendición disfrutamos en el paraíso espiritual? Disfrutamos de salud y renovación espiritual, ya que Jehová cubre todas nuestras necesidades espirituales, proporcionándonos alimento espiritual abundante y satisfacción espiritual. Pregunta 6. ¿Qué alimentos se menciona en Joel 2:21 al 24 que representan y cómo nos benefician? Joel 2:21 al 24 menciona grano, vino y aceite de oliva, que representan las provisiones espirituales de Jehová para su pueblo, como la Biblia, publicaciones, reuniones y asambleas que nos nutren diariamente y nos renuevan. Pregunta 7. ¿Por qué se siente tan bien nuestro corazón? Nos sentimos felices y satisfechos porque encontramos en la palabra de Dios verdades y promesas que nos animan, y porque tenemos una esperanza sólida basada en el sacrificio de Jesús. Párrafo 8. La pregunta dice: ¿cuáles son dos características principales del paraíso espiritual? Las dos características principales del paraíso espiritual son la unidad y el amor, que disfrutan los seguidores de Jehová
que actúan como un lazo de unión y refleja cómo será la vida en el nuevo mundo. Pregunta 9. ¿Qué sucederá con las cosas que nos causan dolor? Jehová promete que las angustias del pasado serán olvidadas y que los problemas desaparecerán, borrando por completo el dolor de estos acontecimientos. Pregunta 10. ¿Por qué diría usted que es una bendición estar con los hermanos? Es una bendición estar con los hermanos porque en las reuniones cristianas nos sentimos tranquilos y relajados, dejando de lado las preocupaciones del mundo y contribuyendo a un ambiente pacífico mediante las cualidades del fruto del Espíritu. Pregunta 11. ¿Cómo nos deberíamos sentir por vivir en el paraíso espiritual? Nos deberíamos sentir agradecidos y llenos de entusiasmo, ya que el paraíso espiritual en el que vivimos es una creación de Jehová y nos ofrece muchas razones para alegrarnos y ser felices. Párrafo 12. ¿Cómo se siente al leer la promesa de Isaías 65, 20 al 24 y por qué? Nos sentimos muy agradecidos y emocionados por nuestra esperanza, ya que esta promesa nos asegura una vida plena y satisfactoria en el nuevo mundo. Párrafo 13. ¿Por qué se representa en Isaías 65, 25 los cambios que hay que hacer para servir a Jehová? Isaías 65, 25 representa los cambios necesarios para servir a Jehová, mostrando cómo personas que antes se comportaban de manera violenta pueden transformarse y vivir en paz y unidad con la ayuda del Espíritu Santo. Párrafo 14. ¿Cómo se cumplió Isaías 65, 25 en el caso de un hermano? Isaías 65, 25 en el caso de un hermano se cumplió cuando pasó de ser violento e inmoral a ser pacífico y transformado al encontrar el paraíso espiritual y ser bautizado. Párrafo 15. ¿Por qué queremos ayudar a los demás a encontrar el paraíso espiritual y cómo lo logramos? Queremos ayudar a los demás a encontrar el paraíso espiritual porque es una realidad segura y pacífica creada por Jehová. Y lo logramos cuando nos centramos en la labor de hacer discípulos. Párrafo 16. ¿Qué hace que la gente se sienta atraída al paraíso espiritual? La gente se siente atraída al paraíso espiritual porque imitamos a Jehová, quien atrae a las personas con bondad y no las arrastra en contra de su voluntad. Párrafo 17. ¿Qué podemos hacer para atraer a las personas al paraíso espiritual? Podemos atraer a las personas al paraíso espiritual tratando a los hermanos con amor y bondad y demostrando que Dios de veras está entre ustedes, como dice el texto, en nuestras reuniones. Párrafo 18. ¿Qué puede atraer a las personas a nuestra organización? Las personas se sienten atraídas a nuestra organización cuando ven que nos tratamos con ternura y compasión, perdonándonos generosamente y enfocándonos en las cualidades positivas de los hermanos. Párrafo 19, la parte A. ¿Qué han dicho algunos que volvieron al paraíso espiritual? Algunos que volvieron al paraíso espiritual han expresado su gratitud y felicidad por estar nuevamente en ese ambiente maravilloso. Y la pregunta B dice, ¿cuál debería ser nuestra determinación? Nuestra determinación debería ser luchar con todas nuestras fuerzas para proteger la belleza, pureza y la paz del paraíso espiritual y no permitir que Satanás nos engañe y nos aleje de él. Ahora vamos a hacer un repaso
de este artículo. Primera pregunta de repaso. ¿Qué es el paraíso espiritual? El paraíso espiritual es un ambiente lleno de paz, seguridad y crecimiento espiritual, creado por Jehová para sus seguidores en la tierra. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las bendiciones de estar en el paraíso espiritual? Las bendiciones de estar en el paraíso espiritual incluyen paz, seguridad, renovación espiritual y la provisión constante de alimento espiritual. Siguiente pregunta. ¿Cómo podemos atraer a las personas al paraíso espiritual? Podemos atraer a la persona al paraíso espiritual demostrando amor, bondad y las cualidades del fruto del Espíritu y enseñando las verdades bíblicas.